Ok, esta novela va de un adolescente llamado Aiden Youngblood, que digamos que en un ataque de impulsividad y de inmadurez juvenil, él le ha hecho una invitación a su exnovia para darse una escapada, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esa escapada, él no va a contar con que su exnovia sufra un accidente en el camino que le cause la muerte. Sobre por qué de los vampiros. Sí. Y es simple. La muerte es algo con lo que nosotros tenemos que convivir diariamente. El ser humano sabe que algún día, en algún momento va a morir. Claro. Y yo creo que probablemente la fantasía más grande del ser humano es poder vencer a la muerte. Mi primera obra, La Hora del Miedo. Bueno, yo fui una niña que le encantaron las historias de terror, igual que Florentino. Ya estamos listos para las aventuras literarias de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil con la doctora Irene Delgado. ¿Cómo está, doctora? Buenos días aquí. Bueno, un día medio tenebroso, a pesar de que hay luz, y hay sol, pero bueno, estamos... No se lo cree, el famoso sol de India. Por ahí vienen las tinieblas ahora más tarde. Sí. Pero bueno, aquí estamos en un tema que bueno, uno no se puede resistir a los temas de moda y a las nuevas tendencias. Y cuando uno habla de moda, generalmente las modas vuelven, ¿no? Porque hoy vamos a tratar el tema de la literatura de terror. Y ustedes saben que nos dedicamos sobre todo a la literatura infantil y juvenil. Estos, los invitados que tenemos hoy se pueden enmarcar más bien en lo juvenil. Pero si vamos al nacimiento de lo que consideramos la literatura infantil, lo vemos justamente en las leyendas, los cuentos, donde por algún motivo que vamos a discutir hoy, el terror, el miedo, los personajes tenebrosos, siempre han interesado. En el pasado, creo yo, que era más bien por la moraleja que se desprendía de esos cuentos, y es el caso de las leyendas y los cuentos de Panamá. Tenemos la Tulivieja, la Silampa y todo esto, que generalmente surgían como una manera de castigo a las malas acciones. Ahí está la parte didáctica de esa primera literatura de leyendas. Tepesa. ¿Ves? La Tepesa. La Tepesa, que es la Tulivieja, pero con otro nombre. Y eso hay una explicación que les voy a leer luego, por qué y cómo surge el nombre de la Tepesa. Pero, bueno, si vamos y hacemos el índice o la estadística de los personajes tenebrosos y de terror en la literatura infantil, llegamos a la conclusión, y yo presenté un trabajo en un libro publicado en América Latina que se llama Saberes de América Latina, donde se habla justamente de los temas tradicionales. Y entonces mi trabajo se llama Las brujas y otros terrores en la literatura infantil y juvenil de Panamá, en este caso, ¿no? Entonces tenemos pues el inicio de todos esos grandes escritores que recogieron en forma de cuentos, reescribieron aquellos que escuchaban de sus abuelos, porque es el nacimiento en esa literatura oral. Luego, con el tiempo, bueno, ahí tenemos a Juana Oller de Mulford, detrás de Sergio González Ruiz, todos estos autores tradicionales que recogieron estas leyendas. Pero siempre surge el cambio de estilo, la innovación. Si vamos, porque eso es literatura de terror salido que viene de la literatura oral. Pero paralelo a eso tenemos el surgimiento de lo que podemos llamar hoy la literatura gótica, ¿no? Lo gótico, que interesa mucho a nuestros jóvenes. Y hoy tenemos varios autores jóvenes que se han dedicado a ese género de literatura negra, de terror, gótica, pero como yo decía, se ha vuelto una moda, pero esa moda ya existía. Y los primeros que entraron en esa moda fue en la época romántica, los ingleses. Tenemos el personaje de Frankenstein, de Mary Shelley. En la época de Lord Byron se reunían para discutir estos temas tenebrosos. Es decir, entonces podemos pensar el por qué. Por ahí hay una tesis que dice que muchas mujeres también comenzaron a escribir sobre estos temas de terror. Entonces hay una tesis feminista que dice que, bueno, que escribían como una forma de venganza hacia
ese estatus de la mujer, entonces se convertían, ¿no? Usaban estos temas, porque en aquel entonces se decía que las mujeres debían leer novelas rosas, de amor, romance, pero bueno, ellas se rebelaron y escribieron este tipo de obra, y hay muchas, ¿no? Pero bueno, después eso va avanzando. También hay otra tesis que sobre las brujas, por ejemplo. Las brujas en la literatura infantil, ¿qué tenemos? Una bruja, por ejemplo, la de Hansel y Gretel, una bruja horrible, la describen toda decrépita, vieja, horrorosa, terrorífica, pero ahora han surgido otras brujas menos aterradoras. Entonces el tema de las brujas y el terror también tiene otra arista que es diferente a lo gótico, la arista de utilizar un personaje de bruja que ya no es tan fea ni tan vieja, sino más bien una bruja que lleva un mensaje. A veces son brujas atractivas, ¿no?, que llevan a las personas hacia el mal camino, ya es otra tendencia. O aquellas brujas que llevan un mensaje positivo y ya ahora entonces se convierten en brujas protagonistas. Estoy pensando, por ejemplo, en La bruja de la montaña de Gloria Díaz, que es una conocida autora de literatura infantil colombiana, creo. Esa bruja, bueno, es una bruja que se equivoca. Entonces ahí el sentido del humor. Ya la bruja con el sentido del humor. Es una bruja que no tiene la capacidad de aterrizar con la escoba y entonces se va tropezando con los árboles. Es decir, otro sentido. Entonces ya tú ves cómo lo que llamamos estos personajes de terror y el tema del terror va adquiriendo otro color que ya no es el mismo. Exacto. Pero bueno, ahora aquí, ¿a quiénes tenemos aquí? Tenemos una tendencia dentro de esa literatura de terror que va más bien dirigida a los jóvenes y que les atrae mucho. Los jóvenes buscan este tipo de literatura. Y tenemos aquí a 4 invitados, todos ellos autores jóvenes que han publicado y que se están vendiendo muy bien también. Tenemos aquí a Rolando Santamaría con su libro, aquí está Rolando, con su libro Las sombras de la redención. Luego también tenemos desde Chiriquí a Florentino Hidalgo, que ya es ganador de premio con La marca del vampiro. Entonces en esta prólogo de Halloween vamos a ver todos esos personajes. Wendy Barzallo, que está también con nosotros, ya la hemos tenido antes en el programa, que aborda las cosas más bien, según lo recuerdo, desde un punto de vista más psicológico, entra dentro de la parte espiritual, si no me equivoco. Wendy nos va a aclarar ahora. Y tenemos a Tania Cerrut con sus historias de miedo, que vamos a conocer la obra de todos ellos. Entonces comencemos por Rolando Santamaría, que está aquí presente, con Las sombras de la redención. Cuéntanos de qué se trata tu obra. Ok, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, Las sombras de la redención es una novela de terror, bien dicho. No obstante, dentro del terror toca muchas aristas. Diría que toca aristas como son el drama adolescente, dilemas psicológicos, dilemas religiosos, traumas personales y demás. Ok, esta novela va de un adolescente llamado Aidan Youngblood, que digamos que en un ataque de impulsividad y de inmadurez juvenil, él le echa una invitación a su exnovia para darse una escapada, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esa escapada él no va a contar con que su exnovia sufra un accidente en el camino que le cause la muerte. Y eso obviamente lo llena de mucha culpa, lo llena de mucha ansiedad, como que, oye, por mi culpa se murió, no sé qué. Y pasa un año y ese trauma aún se mantiene fresco en él, como que no puede arrancarse esa culpa, no puede arrancarse esa ansiedad, todo ese trauma psicológico que le ocasiona. Y el no saber cómo ya deshacerse de eso lo va a llevar a consumir una droga extraña de la que nadie conoce. Pero ¿qué pasa? Que tampoco va a contar con que esta droga le va a dar un mal viaje. Porque en vez de hacerlo, de darle el típico viajezón, el típico high, le va a dar son visiones con el fantasma de esta ex, visiones con un monstruo que no conoce, y como si fueran premoniciones de muerte en la familia y amigos,
que lo ponen a pensar, oye, esto está raro, aquí está pasando algo, esto no puede ser una droga. Pero el no saber qué le está pasando lo va a llevar por un camino... Exacto, y no nos digas el final para que la gente compre el libro, porque yo he quedado intrigado. No voy a decir el final, no se preocupen, pero sí, eso lo va a llevar por un camino como de confusión, de ansiedad, Claro. como que ¿es realmente la droga o hay algo más oscuro pasando? Claro, Es toda esa dualidad la que mantiene el libro. Y que por supuesto, mantiene yo al creo lector. que en los cuentos de terror siempre hay esa dualidad, porque el imaginarse personajes que no existen tiene que ver con la psicología, con un trauma interno, así Claro. cómo tú expresas eso, qué imagen le das a esas preocupaciones, y eso me hace pensar en El gato negro de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es el padre del terror, de los Totalmente. cuentos de terror. Totalmente. Y son increíblemente interesantes. Edgar Allan Poe, que está con la obsesión de un gato negro, le saca un ojo al gato negro, el gato negro queda tuerto, después está casado, consiguen otro gato que es igual al gato negro, que no tiene ojo, y en un ataque de furia, toda esa obsesión psicológica que tú hablas, él mata a la mujer y entonces el gato desaparece. La entierra en una pared, la encierra en una pared, y cuando vienen los investigadores, él no quiere, nada pasa, no encuentran nada, rasgos de nada de muerte. ¿Y qué pasa? Que su mente lo lleva a elogiar la construcción de su casa, y prácticamente él se delata, y los investigadores tumban el muro y encuentran el cadáver de la mujer y el gato negro enterrado. Así que eso es la psicología. La mente de ese hombre lo lleva a inculparse después que ya estaba exonerado de todo. Es decir, hay el terror y la parte psicológica. Entonces, perfecto, Rolando, ya vemos que tú sí involucras la psicología y te refieres a un trauma juvenil, entra ahí problemas de un joven con las drogas, hasta dónde lo puede llevar. Así que ahí hay como varios temas que pueden ser interesantes para los jóvenes. Florentino Hidalgo lo tenemos aquí también desde Chiriquí. Gracias, Florentino, por asistir. Florentino nos va a hablar ahora de los vampiros. Florentino, tu obra cumbre que ganó un premio, ¿no?, en el 2019. ¿De qué trata la obra? Sí, bueno, ante todo, buenos días a todos los radioescuchas, a mis compañeros aquí, escritores. Hablar de La marca del vampiro es hablar de un trabajo que comencé a realizar pues hace más de 20 años, en el que expongo prácticamente lo que son mis sentimientos a nivel personal. Yo para ese entonces tuve una pérdida, mi mejor amigo falleció, aparte de ser mi mejor amigo, pues era mi primo. Él tenía solamente 16 años y viajó a Estados Unidos a un intercambio estudiantil y mientras estaba por allá él falleció. Entonces esa pérdida, ese dolor caló muy hondo en mí, ya que era prácticamente mi hermano, y yo me deprimí mucho, sufrí muchísimo. A forma de desahogo ya, como último recurso para poder sobrellevar esto, me dediqué a escribir un diario en el que planteaba pues mi vida, lo que sentía, cómo veía pues la vida misma a esa edad, a mis 19 años. Y poco a poco ese diario fue creando una historia, la cual fue leída por mi hermana, y ella me dijo pues que lo escribiera como una novela, cambiándole los nombres, cambiándole pues el lugar en el que transcurrían los hechos, algo de cómo transcurrían los hechos, pero aún así conteniendo pues básicamente la sensación, el sentimiento más puro que yo quise expresar. De allí nace lo que es La marca del vampiro. Es una novela que, a pesar de estar enmarcada en lo que es el género negro y el terror, es una novela 100% real, una novela que explora esa pérdida de la fe, ese dolor que sentimos cuando tenemos una pérdida en nuestra familia,
ese alejamiento de la religión, de Dios, y esa búsqueda que tenemos todos los seres humanos cuando sufrimos de algo en lo que creer, de esa fe que perdemos, esa fe que olvidamos y que al final pues se encuentra allí, a nuestro lado, hasta el final. Y es una novela pues que es mi primera novela. Yo soy autor de 9 libros a la fecha y ha gustado mucho, justamente por eso, porque las personas se identifican mucho con el personaje principal, por los sentimientos que en ella se encuentran, las vivencias que tiene este personaje. Y realmente me llamó mucho la atención lo que estabas diciendo al principio de la entrevista, sobre la literatura gótica, sobre los cuentos de terror y demás que tenemos aquí en Panamá, porque realmente yo crecí leyendo pues las historias de terror de aquí, de Chiriquí principalmente. El libro del escritor chiricano César Zamudio, Leyendas Chiricanas, que reúne también este tipo de historias de los duendes, de la Tulivieja, leyendas populares de acá de Chiriquí. Me encantaba muchísimo el tipo de atmósfera que se servía. Y justamente pues Edgar Allan Poe, ¿no? Que fue el primer escritor de lo que se conoce como la literatura de género negro, con Los crímenes de la calle Morgue, en lo que pues se encuentra mis libros, mis escritos, ¿no? Género negro principalmente, terror también. Sí, sí. Bueno, oye, yo estoy viendo, tenemos un hilo conductor aquí hasta el momento entre nuestros dos escritores y la parte psicológica, cómo la realidad engancha con la fantasía y la imaginación para llevarnos a este tipo de temas de terror, porque todo nace en el caso de un caso de Florentino, de una experiencia personal, donde hay una combinación, la experiencia personal más todo lo que Florentino había escuchado de las leyendas populares en Chiriquí, todo eso forma, si esa es la formación del escritor, lo personal y lo que está en el contexto. Y de eso sale una especie de sancocho e interpretación. En el caso de Rolando igual, un caso que si bien es cierto, él lo habrá vivido o no, o vio que otro lo vivió, es decir, también va de lo psicológico, de una experiencia real, porque lo que describes es una experiencia real, que te lleva a otro tema. Me habías preguntado sobre por qué de los vampiros. Sí. Y es simple. La muerte es algo con lo que nosotros tenemos que convivir diariamente. El ser humano sabe que algún día, que en algún momento va a morir. Claro. Y yo creo que probablemente la fantasía más grande del ser humano es poder vencer a la muerte. ¿Qué ser en la literatura es el claro ejemplo de vencer a la muerte que el mismo vampiro? Entonces, esa necesidad... Claro, porque en Panamá en las leyendas nuestras no hay vampiros, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces, qué mejor que ver, ¿verdad? A la cara, a los ojos, a la muerte y reírse de ella y decir, mira, no puedes conmigo. Como una forma de desafiarlo, como una forma de decirle, pues bueno, conmigo no pudiste. Entonces, aparte el vampiro es un ser poderoso, un ser que tiene mucha fuerza, un ser que tiene muchas ventajas. Y el personaje principal en mi novela utiliza estas ventajas y este poder que tiene, por decirlo de alguna forma, aunque sea oscuro y aunque sea una condena, también para viajar al lugar en donde murió su primo, donde murió su ser querido y cobrar venganza. Entonces, como le dije anteriormente, pues explora muchos sentimientos muy, muy humanos, a pesar de estar enmarcado en lo que es el mito vampírico. Exactamente, y bueno, y estás importando la figura simbólica del vampiro, uniéndola a los relatos y a una experiencia personal. Así que bueno, es un libro, una novela muy enriquecida, ¿no?, de elementos. Y bueno, pasamos, porque vamos a tener una segunda ronda. Quisiera escuchar a nuestras invitadas. Wendy Barzallo, ¿estás allí, Wendy? Para escucharte. Hola. Porque ya tú has venido aquí y yo creo que tú vas por la misma línea de tus compañeros. Explícanos tu obra, Wendy. Buenos días a todos. Gracias por el espacio, a la Academia y a Radio Ancon.
Bueno, como es literatura que estamos hablando más pues de la juvenil, mi primera obra, La Hora del Miedo. Bueno, yo fui una niña que le encantaron las historias de terror, igual que Florentino. Mi familia es del área de Chiriquí, así que creo que llevamos eso en la sangre, ¿no? Wow. Entonces, para mí era importante pues rescatar algunos lugares importantes de aquí de Panamá que me marcaron mucho, así que traslado todas esas vivencias y las mezclo con ficción. Por ejemplo, en la provincia también de Chiriquí, en Altolino, Boquete, a través de unos niños, de una sonrisa de unos niños, el uso de estatuillas religiosas, resalto el área del cementerio francés, con el fin pues de conectar con los jóvenes a través de los relatos, de incentivarlos a través de la lectura de este género que tanto apasiona. Entonces, pues es así que nace esta obra y un relato en especial que se llama Gemelas. Yo tenía la necesidad de contar mucho más de esa historia y es así entonces como nace La Orden del Rey, que es una novela corta en donde tocaba los temas de espiritualidad, sí, a través del personaje de Marta Villanueva, la cual ella desea a toda costa ser madre. Entonces, pues ha tenido varios abortos. En su camino conoce una persona que le va a inducir pues a ciertas artes y aquí rescato un poquito, no tanto también la parte espiritual, sino de los problemas comunes que nos vemos con la adolescencia, los problemas de familia, la rebeldía, y un poquito entonces nos vamos a la parte sí espiritual con el tema de las sectas, así que de verdad que es una obra que tiene un poquito de todo, de terror psicológico, así que están disponibles, ya saben, cualquier cosa a la orden. Wow, muy bien, muy bien. Bueno, porque ahora en esta noche de Halloween que se ha vuelto tan popular, aunque bueno, esto decimos que es una influencia extranjera, sí, importada, pero bueno, nuestras tradiciones orales han existido siempre. Así que es una manera de retomar y poner a la moda lo que siempre ha estado allí, incluyendo elementos nuevos, como hemos visto, a esta nueva generación de escritores, cómo van abarcando los nuevos problemas personales en general de los jóvenes y cómo esto puede enganchar, ¿no? Utilizando elementos de la tradición oral, evidentemente. Entonces, no sé si hacemos un corte comercial y regresamos con nuestra otra invitada, Tania Cerrut, y luego a discutir ciertos temas en particular. Entonces, bueno, continuamos con nuestro tema del terror en la literatura infantil y juvenil. En este caso, nuestros invitados más bien se refieren a lo juvenil. Vamos a invitar a nuestra escritora, Tania Cerrut, con sus historias de miedo. Vamos a ver si encontramos entre todos las diferencias y el hilo conductor que los ha llevado a todos a dedicarse a este tema. Tania, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, yo soy Tania Cerrut, oriunda de la provincia de Colón. Yo he participado en varias antologías y en varias publicaciones de la convocatoria de la revista Way Review. Mi primera publicación, La Penumbra del Condenado. Bien, ¿de qué trata La Penumbra del Condenado? Mejor dicho, ¿en qué me basé? Cuando yo iba para la escuela secundaria, tuve la oportunidad de estudiar en la capital. Durante mi estancia en la capital, en ese colegio, yo fui testigo de varias anomalías entre un docente con las estudiantes. A raíz de eso y de ese sentimiento de impunidad, yo fui creciendo con eso. Cuando ya desarrollé esa afición por escribir, yo decidí plasmar lo sucedido, lo que yo atestigué en aquel entonces, cuando yo era menor de edad. Así nace La Penumbra del Condenado. La Penumbra del Condenado trata sobre lo que viene siendo la condena del personaje principal, que me basé en ese profesor. Ese profesor prácticamente queda en el limbo y durante su recorrido él va visitando los lugares que más concurría, encontrándose con sus posibles víctimas y a la vez se va encontrando también con seres monstruosos hasta llegar a donde viene siendo la puerta del infierno. En la puerta del infierno se encuentra con un ente que se llama el hombre que se comió la mano.
Bien, los monstruos más bien yo los desarrollé en base a la conducta humana. Esa conducta humana yo la fui transformando, le fui dando formas humanoides que consideraba representaban ese tipo de perversidad. Esa historia yo la tengo disponible gratuita. Toca temas sensibles, no está dirigida a un público infantil. Si puede ser un público juvenil. En adelante. Está disponible en Lectu, la tengo gratuita, o la pueden ver a través de mi perfil en Instagram. Bueno, aquí vemos también, Tania, una arista importante que las situaciones que a veces se dan tan fuertes, ¿no? Como el caso que tú describes, aunque no he leído tu historia, ya me ha interesado leerla. Creo que va un poco hacia el tema que se está tratando tanto y que no hemos resuelto. Casualmente, esta mañana yo tenía una conversación con otros escritores sobre el abuso infantil, diferentes tipos de abusos. Entonces yo decía que yo me siento a veces impotente porque nosotros escribimos para niños y para jóvenes. Pero eso escapa de nuestras manos. Hay que hacer como haces tú. Tú escribiste para desahogarte y sacar eso de tu corazón, algo que se había quedado allí. Pero en realidad, aparte de eso, de esa venganza un poco psicológica y personal, ¿qué se está haciendo, no? Para evitar que estas cosas pasen y que siguen pasando. Así que ese es un tema muy importante que pronto pues debemos abordar de una manera más concreta, digamos, ¿no? Pero ya vemos de nuevo que Tania también, como nuestros otros invitados, los temas salen de una experiencia personal y se van transformando en un relato nutrido por otros temas ya culturales, ¿no? Así es que, Tania, muy bien, muchas gracias, Tania. Yo ahora quisiera que hagamos entre todos una recapitulación, digamos, de lo que se ha venido dando acá, comenzando por Rolando. Ya vemos que lo psicológico, las experiencias vividas personales o vistas que han vivido otras personas, generalmente adolescentes o niños, ¿no? Y entonces, ¿cómo ustedes las llevan a la escritura? Rolando, en tu caso, que te inspiraste en esto, explícanos la trayectoria o el método del escritor, en tu caso. Ok, buenísima pregunta. Yo creo que yo empecé a escribir, sin mentirle, cuando tenía como 16 años. Eso fue por allá por el 2017 que descubrí mi talento de la escritura, que empecé a escribir poemas y demás. En cuanto a literatura de terror, es dicotómico porque yo nunca me consideré fan del terror. O sea, fan habido que consumía terror, nunca fui. Hasta que, digamos que fue lo que descubrí la escritura que me hizo como meterme en el terror y ver que ese era mi nicho, por así decirle. El primer manuscrito de mi novela yo lo empecé a escribir cuando tenía como 17 años, entre septiembre de 2018 y lo terminé en abril del 2019. O sea, en ese lapso fue el primer manuscrito. No lo pude publicar por diferentes... Estamos hablando de Las sombras de la redención. De Las sombras de la redención, es correcto. Exacto. No lo pude publicar en su momento por diferentes problemas económicos y mucha desinformación que hay también en el gremio literario en cuanto a publicar un libro. Pero ese es un tema aparte. Ese es para otro día. Pero bueno, gracias a Dios pude publicar mi libro en 2021. Ahora, en cuanto a inspiración como tal, yo diría que el amor. Voy a hacer un comentario y es algo que yo siempre he creído, y es que yo siempre he dicho que el corazón roto es, digamos, es la mejor, por es la fuente de inspiración. Exacto, un corazón roto es la mejor proteína para un escritor. ¿Por qué nos inspiramos siempre de una tristeza, de un corazón roto? Sí, es como una proteína que la tomas así directa y que te quema la garganta, pero que te transfigura en las más terroríficas historias. Bueno, estamos aquí confesando cosas, los escritores. Ahora, quiero mencionar algo, y es que yo no debuté en el terror con mi novela,
sino fue con un relato llamado Mari, que de hecho forma parte de la antología Amorfo, un cóctel de relatos. Ajá, aquí tenemos Amorfo, o sea, antología correcto. de escritores, sí. Yo debuté en el terror con Mari en un blog que publicó mi editor llamado Teo Stamper. Y ese relato sí nació del desamor puro, o sea, de un crush, por así decirlo, que yo tuve con una muchacha y que era un amor que rozaba la obsesión. Platónico, y era fuerte, y al enterarme que no era correspondido, eso me pegó muy fuerte. Yo dije, ok, vamos a escribir. ¿Qué edad tenías entonces? No, eso fue hace como un par de años atrás, tenía ya 20 años. Ajá, exacto. Y yo debuté con ese relato. Me di a conocer, la gente vio que yo era escritor de terror y supieron que yo quería escribir un libro. Entonces después vio la luz con esta publicación de mi novela. Ahora, mi novela como tal, quiero aclarar que no está basada en hechos reales, ninguna ex se murió. Quiero aclarar eso. Exacto. No obstante, hay ciertas cosas que sí están basadas en inspiraciones reales. Por ejemplo, el interés amoroso del protagonista está basado en una mujer que a mí me gustaba mucho. En una crush famosa que yo tuve cuando era chiquito. Y incluso la antagonista visualmente se ve como una muchacha que en un tiempo me llamó la atención. Y me inspiré en su figura para crearla a ella. Y muchos pensamientos del protagonista, muchos monólogos, muchas, digamos, formas de reaccionar ante los problemas, ante los traumas, sí están basadas en cosas personales, cosas de cómo yo reaccioné o cómo yo he reaccionado antes ante un trauma, ante un problema Eso psicológico. quiere decir que a pesar que tú creas situaciones ficticias, las reacciones, los personajes tienen mucho de ti, Claro. de tu vivencia. Y eso es algo que mucha gente me ha dicho. Y es que quiero aclarar que el protagonista, Aiden, no está hecho para que a las personas y mucho menos a las mujeres les guste. De hecho, está escrito para que sea como un adolescente inmaduro y que dé rabia. Sí. Y eso es mucho lo que me han dicho, que le dan rabia, pero que no lo pueden juzgar porque sienten que reaccionarían igual a él en sus zapatos, pues. Bueno, así sí. que es eso. Eso está como lo que dice que las mujeres que escribieron allá en el siglo XVIII sobre literatura de terror era un poco un despecho, un sentimiento de algo que les hacía falta en sus vidas. Totalmente. Entonces, se abocan a estos temas de terror. Ay, gracias, Rolando. Bueno, Florentino, ¿nos acompañas todavía por ahí, Florentino? Ya vemos cómo nuestro amigo Rolando aquí tiene a esa reacción de despecho amoroso surge todo un imaginario creado. Y el tuyo, Florentino, aparte de las leyendas chiricanas. Bueno, yo me considero un fanático del terror desde mis primeros años en la literatura. Yo crecí con los clásicos, crecí con Edgar Allan Poe, crecí con Drácula, crecí con Frankenstein, y realmente la literatura gótica, el romanticismo gótico iba de eso, ¿no? De lo que es la crítica a la sociedad, la crítica social, a un tiempo que era bastante represivo. Y realmente pues yo me manejo de la misma manera. Obviamente pues uno siempre trata de emular en cierta manera a lo mejor, digamos que grandes escritores como por ejemplo Bram Stoker o en mi caso Sheridan Le Fanu con Carmilla, que es mi libro de vampiros favorito de todos los tiempos. Entonces yo manejo lo que es la literatura de género negro de esa forma también. No solamente para contar una historia, sino también con el sentido de la responsabilidad que tenemos como personas de letras, como personas que escriben y cuyos escritos se leen por mucha gente, de escribir algo que les deje algo a esas personas que nos leen. Entonces, en ese sentido, pues, el género negro nos ayuda con lo que es la crítica social. Yo me baso principalmente en la vida misma, en las experiencias diarias, en los pensamientos que todos tenemos. Por ejemplo, no solamente en La marca del vampiro, que es un libro que, como mencioné antes, tiene terror, tiene drama, tiene pensamientos de teología, de filosofía, de religión, aunque parezca mentira, un libro de vampiros con mucho pensamiento religioso, sino también la crítica social dura, como por ejemplo en mi libro Luna de Sangre y Rito de Sangre, en la que tenemos a este detective que investiga aquí en Panamá la desaparición de niños, un tema que se vio mucho durante el año 2004 con la desaparición de Mónica Serrano, que de hecho fue el evento que me inspiró para escribir este libro.
y lo que hace pues la sociedad, que muchas veces tiende pues a mirar a un lado y no darse cuenta pues de las cosas que ocurren en las sombras de la misma sociedad. Entonces me baso en eso, me gusta escribir sobre esos temas. Tengo un libro de leyendas también, como un homenaje también a lo que fueron los cuentos panameños, las leyendas panameñas. Se llama La Maldición de Hollow Creek y otros relatos, en la que desarrollo ese tipo de historias. Y mi último libro que tengo por aquí, que se llama Donde Moran las Sombras, que es un libro de relatos también, pero aquí no exploro solamente el terror, sino también pues otros géneros literarios, como por ejemplo la ciencia ficción, lo que es la aventura, y así, pero todos basados pues en experiencias, en historias, en cosas reales, en cosas que pueden ocurrir, siempre intentando, como dije antes, dejar en el lector algo bueno, alguna enseñanza. Yo soy docente, a lo mejor eso es algo que viene pues intrínseco, claro, ¿no? en uno, pero está allí, y yo creo que es importante, claro, que uno lea algo y que luego pues uno entienda ese algo, uno aprenda algo de las experiencias de los demás. Claro, claro, Florentino. Bueno, me llama la atención lo que dices, que es verdad, pues ustedes los escritores de terror, por esa indagación que hacen sobre hechos, muchas veces, como tú lo dices, reales, cosas que han leído en un periódico, un hecho que se ha quedado en la sombra. Entonces es también la función del escritor sacar la verdad detrás de esa sombra. Así que es una especie de periodismo investigativo y fictivo, ¿no? Porque finalmente no se llega quizá a descubrir la verdad, pero se intuye y se deja ver. Así que es muy interesante también esa función de la literatura de terror, en este caso casi policíaca también, ¿no? Hay un parecido ahí, ¿no? Lo policíaco y lo negro. El género negro es el género policial, el género del crimen, ¿no? Del crimen, siempre se desarrolla en base a un crimen y a una investigación. Ya puede ser en parte de un detective, o puede ser un maestro, puede ser una persona cualquiera que está investigando eso que ocurrió. Recordemos que de hecho pues el premio que gané es el premio Tristán Solarte. Claro, wow, El Ahogado y todo eso. De la novela El Ahogado, la novela que es negra, pues la obra cumbre de la literatura de género negro en nuestro país. Claro que sí, muchas gracias. Oye, eso me lleva también a Tania. Tania, danos tus conclusiones sobre tu obra, La penumbra del condenado, que me impactó ese tema también. Es una manera tú de llegar a una investigación sin delatar tantos hechos reales, pero te basas justamente en algo que viviste en tu juventud, en tu niñez, y entonces finalmente tú lo cuentas y ya incriminas a una persona X, ya sea que uses un nombre ficticio o no, pero estás delatando un hecho que se dio y que había quedado justamente en la sombra. No sé si Tania está por ahí, quiere agregar algo. Sí, bueno, no utilizo un nombre ficticio, tampoco uso el nombre completo de ese docente. Y bueno, ese relato corto, pues yo lo escribí como en el 2001, y hasta este año es que yo me atreví a sacarlo, a que lo leyeran, porque yo tenía el temor de que los afectados o las afectadas, los involucrados, se vieran afectados, porque es una situación real, una situación que llegó a conocer el centro educativo y lo que estaban al frente del mismo, y simplemente decidieron no hacer nada. Entonces, debido a eso, yo lo escribí, yo lo guardé, andaba con miedo. Luego se lo presenté al difunto profesor Ariel Barría, que en paz descanse. Gracias a él, yo me atreví a mejorar el escrito, y bueno, hasta este año decidí publicarlo de forma gratuita para el que lo quiera leer, porque, por ejemplo, cuando yo voy a escribir algo, yo no escribo esperando que me lean, ni escribo... o sea, mi proceso de escritura viene más de la inspiración de todo lo que me rodea.
todo lo que me rodea, todo lo que pasa, y yo siempre trato de estar en contacto con las artes. Así es que cuando yo me voy a sentar, todo eso sale y queda plasmado en la hoja. Y otra cosa también es que a mí me gusta mucho lo que viene siendo la literatura de la antigua Grecia, esos orígenes, esas historias que muchas veces se desconocen por falta de evidencia contundente, porque muchos de esos papeles no han sido descubiertos, pero no me voy a meter en eso porque voy a empezar a bueno, ese es un tema interesante, por ahí también hay brujas, Hécate y toda esa gente. Sí, es que, mire, yo considero que el terror es algo con lo que nos persigue desde la prehistoria. Y la mitología griega nos lo demuestra, porque la mitología griega viene de la oralidad, de lo que venían siendo las tribus estas que le rendían culto mucho a lo que viene siendo las religiones o cultos del terror. Entonces, ya desde allí, cuando uno escucha culto del terror, esto donde se ofrecían sacrificios humanos y demás, y donde la gente vivía atemorizada de que los dioses o los entes hicieran algo en su contra, ya se ve que el terror es algo de los... Claro, algo de siempre. Planeta. Por eso a los niños les hipnotiza tanto el terror, por eso ahora todos están fascinados con esto del Halloween, que se visten de brujos, por eso tú encuentras los niños que te dicen, échame un cuento, pero un cuento de terror, como les fascina, y aquí estamos. Es que ya eso es algo que tenemos en la sangre, eso está en nuestro ADN, igual que el amor. Es como decía Florentino, porque en el fondo todos tenemos un temor oculto, ¿a qué? A la muerte, a ese final que nos va a llegar a todos. El terror que llama más la atención es el terror a lo desconocido. A lo desconocido, exactamente, Tania, así mismo. Bueno, vamos a ver las conclusiones de Wendy, que también está con nosotros todavía. Hemos tenido un buen cóctel aquí de opiniones, hemos encontrado un hilo conductor realmente, cómo estos escritores de terror sacan verdades de las sombras y las proyectan utilizando todos estos elementos literarios. Wendy, vamos a llegar a conclusiones contigo aquí. Para agregar, pues además de todos estos hilos conductuales, de todas estas cosas que estamos comentando, yo pienso que a través de la historia, pues el terror también ha evolucionado. Y Tania ha tocado un punto muy importante. Creo que los autores también estamos evolucionando en ese proceso, haciendo un cambio, ya que a través pues de esta literatura de terror, originalmente buscábamos asustar, buscábamos de repente hacer una catarsis emocional en el lector, pero creo que yo como autor, y en mi último trabajo reciente, Macabro, es lo que busco, y me asocio un poquito con Tania en tocar pues temas puntuales, temas delicados para crear conciencia de lo que está ocurriendo, y que no nos quedemos como muchos a la expectativa, como dijo Florentino, de mirar hacia un lado, de no hacer nada, de quedarnos callados. Entonces creo que tenemos una herramienta valiosa en nosotros los autores, y a pesar de que suene irónico, de que suene extraño, voy a tomar las palabras de David Colcrate, colombiano autor reconocido, de que el terror puede sanar latinoamericana. Están ocurriendo muchas excelente, situaciones en Latinoamérica, y creo que podemos utilizar eso como recurso literario para llegar a mucho más personas y hacer un cambio. Ay, excelente. ¿Me puedes repetir eso que acabas de decir, esa frase del autor? El terror sana Latinoamérica. El terror es el creador del manifiesto de terror latinoamericano. Para todas las personas que escriban en el género, autores se pueden suscribir. Es un movimiento que está originalmente en México, pero el autor es colombiano. Muy bien, excelente, sí. Oye, ha sido realmente un programa de mucha información, no es sencillamente terror por terror. Aquí queda evidencia de que nuestros autores, los nuevos autores que se dedican al género del terror, es un terror que tiene un contenido, que lleva un mensaje y que trata justamente, como lo ha dicho Wendy, de sanar. Y eso nos establece un hilo conductor a toda Latinoamérica, que realmente tenemos situaciones
muy parecidas. Leyendas, mitos muy parecidos. Ahí está la esencia de lo latinoamericano, bueno, que también se ve en la literatura de terror. Entonces yo de verdad quiero agradecerles porque ha sido un espléndido programa donde han aportado mucho conocimiento y bueno, estamos dando a conocer autores de terror para que aquellos que no quieran salir a disfrazarse y bailar en Halloween se compren alguno de los libros de ustedes y en un cuarto oscuro se sienten a leerlo para atemorizarse en el 31 de octubre. Así que bueno, muchísimas gracias, realmente aprecio muchísimo. Y la verdad que me emociona mucho dar a conocer a nuestros nuevos autores. A la orden siempre en Aventuras Literarias. Muchos éxitos y pasen bien. Bueno, hasta luego.